he seguido su trabajo y han hecho cosas extraordinarias en estos últimos años. Sabemos que todavía hay muchísimo por hacer, así que ya le quiero dar la bienvenida tanto a Horacio como a Cintia, como a Mela y preguntarles cómo están todos. Gracias por aceptar la invitación. Bien, y gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Buenas noches y otra vez gracias por la invitación. Qué honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. No, a ustedes, realmente estoy muy agradecido, así que bueno, ya arrancamos con todo. Y la primera pregunta con la que quiero arrancar, quiero empezar bien profundo. No sé si le damos lugar no sé quién de las dos damas quiere arrancar, si Cintia o Mamela, pero la cuestión es la siguiente, luego de lo que les compartí en privado a todos, ¿cómo están viendo hoy frente a todos los ataques que no solamente se está desarrollando en Alemania y en América Latina, sino prácticamente en todo el mundo, ya que la iglesia es universal? ¿Cómo están viendo hoy el arraigo enorme de los ataques de todos los asuntos de género dentro de la iglesia católica? ¿Cómo está reaccionando la iglesia o cómo se está preparando la iglesia? Porque sabemos que a lo largo de los siglos, a lo largo de las últimas décadas, siempre hay fenómenos que van a perseguir a los que conforman de alguna u otra manera la iglesia de Jesús. Y que de alguna u otra manera no va a ser la primera ni tampoco la última vez que esto va a ocurrir. Pero probablemente con tantas señales que estamos teniendo y con tantos golpes que estamos recibiendo, ¿cómo está hoy la iglesia y cómo deberían de alguna u otra manera los que están adentro reaccionar? No sé quién quiere arrancar, Mamela o Cintia. Gracias. Bueno, voy. Esa manito me indicó. Bueno, preguntaste muchas cosas en realidad, pero creo que, bueno, comencemos por lo que está más cercano a nosotros. Efectivamente, vemos que los ataques van más apuntados precisamente a la Santa Madre Iglesia Católica, más en un tiempo donde se pretende invertir los cánones morales, culturales, jurídicos y hasta médicos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se honra a la Madre, frente a una cultura que pretende pisotear la figura de la madre y remover la divinidad y la santidad y suplantarlo por el culto a la Pachamama. Entonces es muy importante entender eso y por un lado, y por otro lado lo que decías del tema que la historia se repite, justamente si no la conocemos, no es casual que esté pasando lo que está pasando ahora, nada menos que en Alemania, tierra de Lutero. De hecho, no sé si me anticipo mucho, pero lo dejo en el tintero y de ahí que siga la preciosa Cintia. En Alemania hay una agrupación que se llama María 2.0, que son feministas, que colocaron en el templo las tesis, tal como las colocó Lutero, exigiendo, entre otras cosas, el sacerdocio femenino, es decir, la implantación de la ideología de género dentro de la iglesia, lo cual muestra de confieso no conocer la palabra, no conocer la doctrina, precisamente porque no tenemos sacerdotes mujeres, porque la iglesia es la novia de Cristo, por ende nuestros sacerdotes toman el voto sacerdotal en lugar del sacramento del matrimonio. Y así como el hombre es pastor, como lo fue Jesús, la madre, como María, es madre de pastor. Entonces, entender esas premisas fundamentales muestra, digamos, o mejor dicho, ignorar esas premisas fundamentales muestra una falsedad en la devoción de esas mujeres y es como las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Entonces son impostoras y muestra nuevamente que la historia se repite si no se la enfrenta a tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí, bueno, de aquí me surge una idea que es necesario explicar inicialmente que la iglesia no dice las cosas solamente porque se le da la gana estar en contra de los homosexuales o estar en contra de las mujeres en el aborto. O sea, la iglesia no es un sistema que quiere oprimir a la mujer o al hombre de vivir. Al contrario, la iglesia dice, ¿sabes qué? Mediante estas instrucciones o estas guías que nosotros te damos es que vas a poder vivir la plena libertad y con esa libertad vas a ser feliz. Entonces, otra vez, la iglesia ha tenido, desde que vino Jesús, desde que Jesús dijo, ámense los unos a los otros, vas a ser feliz. Desde antes estaba escrito ciertas reglas
que hoy en día son las mismas que Jesús nada más vino a poner en plenitud, y que venga gente a decirte, ¿sabes qué? Estas ideas que decía Jesús desde el inicio están mal, o que la iglesia las repita está mal, es problemático, y es un problema enorme para aquellos que se llaman seguidores de Cristo, porque si no entiendes desde la base el por qué la iglesia y por qué los cristianos debemos seguir ciertas reglas que Cristo mismo puso, que Dios mismo puso, y que a Dios le encanta el orden, venir con ideas desordenadas a pretender reformar o querer cambiar la Biblia solamente por conveniencia. Digo, eso lo voy a platicar más al ratito, que fue de la reflexión que yo tuve sobre este tema, pero la iglesia no dice las cosas porque nos quiere oprimir, sino porque Cristo nos ha dicho estas cosas antes para que vivamos en plenitud y para que seamos felices. Y el hecho de que esta vez el Vaticano haya dicho no vamos a bendecir las uniones homosexuales o no vamos a permitir el aborto, no es porque la iglesia o las personas que conforman la iglesia, que somos todos nosotros, estemos en contra de estas personas, sino que estamos en contra de algo específico que no va a permitir que la persona sea libre y vive en plenitud y sea feliz. Y es eso esencialmente, no que queramos tener a las personas amarradas o infelices, todo lo contrario. Perfecto. Horacio. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder discutir estos temas. Siempre he aclarado el gran y enorme respeto que te tengo, más allá de como persona, sino también como creyente, de que estás abierto al diálogo interreligioso, lo cual creo que es sano y próspero, más en tiempos convulsionados como se viven actualmente. Sobre este punto, y atento a tu invitación tan generosa a tu canal, he esbozado una serie de ideas y, entendiendo cómo son los tiempos de exposición, la estructura la voy a dividir. Por lo tanto, voy a hacer una primera presentación en esta parte, dado el conocimiento humilde que poseo sobre la Iglesia Católica. Así que, pues, para dar inicio, esta primera parte voy a hablar particularmente del contexto histórico. Poco se puede discutir del Sínodo de Alemania si aquellos que lo están viendo no saben realmente qué es un sínodo, aquellos que lo están viendo no saben cómo funciona la estructura de la Iglesia Católica, y aquellos que están viendo no saben cuáles son los 3 tópicos centrales que están sometidos a discusión, más si consideramos que, dada la dinámica del mundo posmoderno, recién en estos últimos días se ha empezado a conversar este tema públicamente, porque públicamente así se hizo, cuando es un sínodo que lleva más de un año en debate. Así pues, en esta primera parte de la conferencia, me voy a ceñir estrictamente a lo acontecido el 28 de enero del 2020. En este contexto, aparece un tema que es muy escabroso para la gran parte de los obispos a nivel mundial, que es la palabra cisma. Tantas veces se ha hablado de cisma que incluso al Monseñor Lefebvre se lo trató de cismático por simplemente querer respetar la tradición de siempre en la propia Iglesia Católica, como si de repente rezar la misma misa que rezaron todos los santos fuese cismático. En ese sentido es que es una palabra que en términos modernos parece ser que molesta a más de un feligres. Lo cierto es que actualmente se está dando un cisma y la discusión es si en Alemania es un cisma de facto o es un cisma de jure. Y cada uno sabrá interpretar luego en qué sentido se aplica cualquiera de los dos conceptos. Yo particularmente anticipo que es una convergencia de ambos cismas. Así pues, lo que sucede actualmente es que se ha realizado dentro de lo que es la Iglesia Católica una suerte de concilio interno. Este concilio interno se puede traducir particularmente como el camino sinodal. Es una suerte de reunión jerárquica de mancomunión entre laicos consagrados, diáconos, presbíteros y obispos, a los fines de establecer una serie de pautas e incluso modificaciones, ya no solo a la doctrina, sino incluso a cuestiones vinculantes al dogma. Y aquí es la gran discusión de fondo. ¿Por qué importa el Sínodo de Alemania? Porque el Sínodo de Alemania, a diferencia del Segundo Concilio Vaticano,
El Segundo Concilio Vaticano fue estructurado sobre un camino pastoral. Por lo tanto, técnicamente hablando, el Segundo Concilio Vaticano no es vinculante. Ahora, si se establece una modificación sobre el dogma, sí sería vinculante para aquellos laicos consagrados, entiéndase el bautizado, al dicho precepto. ¿Y cuáles son los elementos a discusión en el Sínodo de Alemania? En el Sínodo de Alemania que se está transitando actualmente y que ha cobrado relevancia pública, se establecen 3 puntos a reformar sobre lo que ha sido tanto la doctrina como el dogma católico. Y esto es lo que lo convertiría en una decisión vinculante para los feligreses de dicha región. Los 3 puntos a desarrollar en esta suerte de decisiones vinculantes son el ministerio de la mujer, por un lado. En segundo lado, el carácter moral de la homosexualidad. Y en tercer orden, el celibato sacerdotal. Cada quien tendrá en base a su libre albedrío, y como diría San Agustín, no ha de confundirse libertad con libre albedrío, pero en el libre albedrío de cada ser humano poseen ya el discernimiento para abrazar la religión. Lo cierto es que la tradición católica, particularmente y para ser más preciso, la religión católica posee 3 grandes pilares: la tradición, el magisterio y las sagradas escrituras. Y en ese sentido, por la confluencia de estos 3 elementos, es que el celibato sacerdotal posee una razón de ser. Y cuando alguien guste, con todo gusto yo me predispongo a desarrollar dicho tema, pero accede a la conferencia de hoy día. En base a los 3 elementos de la religión católica, el ministerio de la mujer está consagrada a ciertas visiones específicas de su ministerio, como al hombre también se le reservan ciertos ministerios específicos. Y en ese sentido, a su vez, en términos de la moralidad sexual, la homosexualidad tiene un determinado tratamiento. Insisto, si hubiese tiempo, con todo gusto desarrollo los 3 puntos en forma pormenorizada. Lo único que quiero desarrollar es, en esta primera introducción, y con esto ya corto mi primera parte de la participación, es que actualmente los obispos de Alemania poseen lo que se denomina una autocefalía. Porque si bien han existido 3 grandes precursores de una resistencia genuina al camino sinodal, y cito Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, al historiador Walter Brandmüller y al cardenal Rainer Wolke, si bien hay un espacio de resistencia, lo real es que pareciera ser, y por eso soy cauto con las palabras, que el Sínodo de Alemania es una autocefalía que intenta establecer decisiones vinculantes para los laicos de aquella región. Esta es la primera parte de mi presentación, perdón si me he extendido. Perfecto, Horacio. Me parece que hasta aquí hemos iniciado con 3 puntos interesantes que obviamente tienen mucha coincidencia. Y a mí lo que me interesaría, digamos, para ir abriendo ya la cuestión de fondo, lo que se vio en los últimos días, evidentemente, es que, bueno, mañana, en teoría, un grupo de sacerdotes que pienso yo que no representan a toda la iglesia en sí, ¿verdad? Porque por más que haya un grupo, que como bien lo decía Mamela, parafraseándome, la historia se repite. Hay un grupo, evidentemente, no sé si se puede usar el término rebeldes para designarles de esa manera, no sé si suena muy extremo, me van a corregir ustedes, de que quieren salir, digamos, en pocas palabras, de la iglesia porque, o no sé si quieren salirse de la iglesia o fundar una denominación católica independiente, entre comillas, porque no están queriendo seguir, evidentemente, toda la estructura jerárquica y, evidentemente, lo que reza el catecismo en relación a todos estos puntos. Entonces dicen, bueno, nos dan el matrimonio igualitario o nos salimos, pero de que nos dan, nos dan. Y si no nos dan, vamos a hacerlo nosotros y punto, y nos vamos a separar. Para el efecto quieren salirse a partir de mañana, que es el 10 de mayo, por eso es que justamente hoy, un día antes, estamos haciendo esta charla para que la gente esté al tanto. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿creen ustedes, y esto no sé si quiere responderlo directamente Cintia o Mamela, ¿creen ustedes que finalmente el orden jerárquico, la estructura, evidentemente con la cabeza, que es el Papa en la cima,
van a terminar de alguna u otra manera conteniendo toda la tradición y la historia que la Iglesia ha mantenido por siglos respecto a un tema tan delicado como es este, o existe alguna posibilidad de que terminen cediendo y digan, bueno, la Iglesia se abre, porque evidentemente no es ningún secreto que la Iglesia, digamos, hay homosexuales, pero eso no quiere decir que los documentos en sí lo aprueben, ni mucho menos la Biblia y todo lo demás. Entonces, ¿creen ustedes, chicas, de que finalmente la Iglesia cede o se va a mantener? Sí, obviamente, en mi opinión personal, yo creo que no, pero me encantaría que ambas puedan, digamos, maximizar más la cuestión de fondo. Bueno, si quieren seguimos del orden que estábamos. Bueno, de por sí lo que está pasando ahora, que es este conciliarismo, es una herejía. Y eso es un problema de fondo bastante importante, y corríjame si me equivoco, pero según lo que me he informado hasta el momento es lo que sucede. Y precisamente se está repitiendo un fenómeno que ya se sucedió, y hay que verlo para quienes tienen una mentalidad o una estructura más matemática. Justamente podemos ir poniendo check o la cruz. Lo que es el luteranismo precisamente es la primera ruptura de la jerarquía. Entonces hay que entender que frente al igualitarismo que se está impugnando en este tiempo, que impera, una institución tan jerárquica como la Iglesia Católica es muy simbólica dentro de lo que está pasando al quebrar esta jerarquía. Y en el momento que los obispos de Alemania ya están haciendo agencia por fuera de Roma, ya están cayendo en esto. Y esto tuvo sus etapas y que de hecho se conflictaron entre ellos, hubo hasta conflicto armado. El luteranismo quita la primera jerarquía, que es el Papa. Luego los presbiterianos le quitan la siguiente jerarquía, que son los obispos. Y luego los anabautistas van a quitar la tercera y así imponer esta democratización. Entonces, esta democratización es parte de este igualitarismo que estamos viendo. Entonces, es muy destacable ver este ciclo histórico que se está repitiendo nuevamente. Yo también creo, pero sobre todo quiero creer que no va a pasar desde Roma, pero sí, en todo caso, pase o no pase, ya Alemania está dando este quiebre. No son todos los obispos, como bien destacó Horacio, y de hecho, no solo aplica este tema en particular, sino también en el marco de la pandemia. De hecho, DW, que es el principal canal de noticias alemán, sacó como, entre ellos, el arzobispo Vígano, que fue el nuncio apostólico en Estados Unidos y que de hecho le advirtió a Trump sobre el deep state del estado profundo que existe en el Vaticano y que está causando todos estos estragos, ¿no? Vígano, entre otros, si no me equivoco, es Müller, y el arzobispo de Hong Kong. No les ofrezco pronunciar su nombre porque no soy diestra en el chino, pero justamente estos tres miembros de la alta jerarquía de la Iglesia advierten que todo lo que está pasando en el marco del coronavirus está descristianizando a la sociedad. De hecho, no sé si ustedes tienen la bendición de ir a misa, pero nosotros no. Estamos encerrados de viernes a lunes. De hecho, para darle un toque un poco más light, les cuento, se me llevaron sin querer mi encendedor y se me mojaron los fósforos y no tenía cómo encender mi cocina porque no puedo ni salir a la esquina a comprar fuego. Entonces, hoy es el Día de la Madre. De paso, felicitaciones a todas las madres en los países donde se celebra de anticipado en México. Y un vecino me pidió que le haga una tarta a su esposa y le dije, porfa, tráeme mi encendedor porque si no, no puedo. Entonces, ya esas pequeñas libertades que se nos suprimen, como poder cocinar. Entonces, dicho eso, los obispos o la mayoría de los obispos de Alemania rechazaron esta carta. Y justamente es importante ver estos paralelos históricos, que es el cientificismo, que es este racionalismo, que son fenómenos muy imperantes en la Revolución Francesa, donde justamente se eleva el culto a la diosa razón y se persigue la fe. Entonces, justamente estos obispos alemanes fueron parte de todo lo que está pasando ahora, que nos suprimen estas libertades, y muchos verán y se indignarán y dirán, estos fanáticos prefieren ir a la iglesia que sobrevivir. Y yo creo fielmente, o sea, el cristiano no debe tener miedo a la muerte, sino querer vivir en libertad.
Entonces, hay que realmente destacar este hecho frente a las enormes supresiones que tenemos a nuestras libertades y entender la profundidad del trabajo de estos obispos que no solo están cuestionando la jerarquía de la iglesia, sino que están limitando las libertades de los feligreses. Entonces, y cuestionando y enfrentando y hasta ninguneando a los, digamos, a los arzobispos que están enfrentando lo que está pasando. Entonces hay que verlo en toda su profundidad, no es una sola dimensión, no es solo un tema, sino que son varios y hay que verlo desde sus aristas actuales como desde los paralelos históricos que suscitan y cómo nos afecta a todos nosotros, porque como bien señaló Cintia, somos todos, nos afecta a todos. Entonces, en ese sentido, ya que la mencioné, prosigue. Adelante, Cintia. Gracias. Bueno, sobre este tema, definitivamente Roma no debe ceder de ninguna manera. Sería como escuchar presión de las feministas en América Latina que quieren el aborto y que quieren que la iglesia permita el aborto, o que al menos ya no hay excomunión para quienes realizan un aborto o para quienes promueven el aborto. Otra vez, Roma no puede ceder en este tipo de cosas porque ni siquiera le toca a la misma Roma decir qué es bueno y qué es malo. Eso viene de Dios. Y solamente Dios o sea, a final de cuentas, no es Roma quien te dice que no, es Dios mismo quien te está diciendo, por aquí no van las cosas. Entonces, otra vez, como dijo Mamera al inicio, no podemos esperar que Roma ceda bajo presión de unos pocos, porque otra vez, los sacerdotes que quieren hacer esto son pocos. A lo mejor ahorita hacen mucho ruido, pero son pocos. Y así hubo hace tiempo, así hay hoy en día. En México veo sacerdotes que se dicen pro aborto, también en Estados Unidos, por ejemplo, James Martin, que habla sobre el aborto y dice que el aborto es lo más católico que una mujer puede hacer. Y otra vez, no vamos a ceder porque hay hombres, sacerdotes, que ni siquiera entendieron lo básico de la doctrina y de la misma Biblia. Entonces, Roma no debe ceder, nosotros no vamos a ceder. La iglesia es una y la iglesia es porque viene de Dios y nos basamos otra vez, como ya lo explicó Horacio, en la Sagrada Escritura, en el Magisterio, en el Papado. Entonces, no se puede atentar contra estos sin pretender querer salirse y atacar la doctrina y estar en contra de algo básico de la doctrina es decidir salirse. Entonces, va a sonar horrible, pero si no quieren seguir las cosas como son adentro del cristianismo, ¿para qué se dicen sacerdotes? ¿O para qué se dicen parte de la iglesia si no quieren seguir todo lo que dice la iglesia? Es lo mismo con las que se dicen católicos pro aborto. Ok, tú puedes decirte católico, pero de facto, ¿eres católico o te dices cristiano y apoyas el aborto? Pero ¿alguna vez has escuchado de no matarás? O son este tipo de cosas en las que no se debe ceder, y incluye que nosotros no cedamos, porque nosotros también somos parte de la iglesia y nosotros también debemos, no de condenar a la persona porque a nosotros no toca condenar, pero nosotros tenemos que estar firmes en estas cosas no son de Dios y estas cosas así son porque Dios las quiere así. Y yo, que soy parte de la iglesia, debo mantenerme firme. Entonces, hoy me mantengo firme en Roma no va a ceder, porque yo desde mi casa voy a estar orando por Roma y por todos los que somos parte de la iglesia para que no cedamos ante el juego de ciertas personas que no quieren seguir la doctrina y la palabra de Dios. Magnífico. Horacio, adelante. Muchas gracias. Y realmente creo que ha habido una sobreabundancia de sabiduría en cada preopinante, por lo cual sería un acto de soberbia de mi parte querer complementar o agregar algún punto a lo que muy bien han especificado. Razón de ello, voy a continuar con una serie de análisis que hacen al contexto del sínodo de Alemania. Perdón si me confundo con el sínodo de Amazonías, pero mucha gente siempre pone el foco, siempre se ha puesto el foco en el feminismo, y el feminismo es lo más inofensivo que hay en el planeta, a tal punto que de hecho el feminismo, si vamos al caso, en Argentina recién en los últimos años ha implementado algunas modificaciones de fondo, como podría ser la legalización del aborto inducido, pero dicho sea de paso,
el aborto inducido, por dar un ejemplo concreto, es en realidad una política antinatalista propia del ecologismo, y el ecologismo llevó una reforma constitucional en 1994, y el ecologismo generó el primer sínodo sismático en tiempos posmodernos, como fue el de Amazonías. Entonces, creo que quizás habría que expandir la mirada en este sentido. Sí quiero hacer un llamado a la reflexión, particularmente a la gente que ascribe al catolicismo, porque si estamos en este punto sismático de lo que se da en Alemania, de repente es como que la gente reacciona cuando el agua ya le ha llegado al cuello. Y es porque no han visto el proceso que hubo por detrás. Allende de que hago eco de lo que si bien se planteó en torno a la Revolución Francesa, y esto es fundamental, sí considero que hay un tema que no se está discutiendo. Cuando en 1907 el gran Papa Santo canonizado Pío X dijo las siguientes palabras, y cito textualmente: al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su pastor supremo, porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, hombres de lenguaje perverso, decidores de novedades y seductores, sujetos al error y que arrastran al error. Recomiendo encarecidamente la lectura y estudio de la carta encíclica Pascendi del Sumo Pontífice Pío X, donde se realiza una condena expresa al modernismo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque con semejante aire de soberbia, y esto es común y constante, especialmente a aquellos que tenemos quizás la dicha, quizás la desgracia de transitar nuestras vidas en las redes sociales, se ve cómo uno, a pesar de tener ciertas lecturas y cada vez a más lectura, más prudente se vuelve. En mi humilde caso, más he ido leyendo, más aprendí a callarme la boca, a primero escuchar porque me doy cuenta que no sé absolutamente nada. De repente aparecen pequeños personajes que creen que en un video de 3 minutos, 200 caracteres de Twitter o un video de 1 segundo en YouTube ya pueden dar cátedra. A mí realmente me sorprende. ¿Cuántas veces han escuchado decir, acá el problema de la Iglesia Católica es Gramsci? Porque Gramsci en 1930 escribió una carta de que había que infiltrarse en la Iglesia Católica. Y tiene esa visión constante, mezclar lo político con lo teológico. Y a su vez, una falsa lectura de lo político, siendo que Gramsci fue materialista por definición y murió siendo materialista. El único cambio con Marx fue el camino estratégico en términos culturales. Pero no es que entendió que la materia y la revolución iba a ser en última instancia cultural. En última instancia era recuperar los medios de producción. Entonces, en la medida que se hace un mal análisis, se termina elaborando mal la receta. Y esto es importante, porque hay que leer en profundidad a Gramsci, y no es fácil. Igual insisto, el problema acá no es la izquierda. Por eso es esta crítica. Porque esta crítica se escribe en 1907. Y esta crítica condena al modernismo, marca lo que hoy se está viviendo. ¿Qué es el modernismo? ¿Qué es el modernismo? El famoso ecumenismo, el famoso relativismo. Porque no es lo mismo el ecumenismo, y esto ya lo hemos hablado con Brian, que el diálogo interreligioso. Por eso no es cuidadoso con las palabras. Porque Brian posee el credo B, yo poseo el credo A. Ahora, para mí sería una ofensa que Brian, por querer congraciarse conmigo, niegue su fe. Porque si yo digo que estamos en un encuentro ecuménico, significa que tu Dios y mi Dios valen exactamente lo mismo. Entonces no hay Dios verdadero, salvo que estemos en una suerte de panteísmo olímpico, pero de hecho ya se ha visto cuáles son los sacrificios a tales dioses. Lo cierto es que el problema de la Iglesia Católica no es un problema de izquierdas. Y uno ve a la gente con la soberbia en la que dicen es un papa progresista. Pues cuando hubo un papa como Juan Pablo II que besó el Corán, no, pero gracias al papa Juan Pablo II cayó el muro de Berlín y triunfó el liberalismo y el capitalismo. Ese sí que era un papa de derecha. Y uno no entiende cómo viene esta gesta. Uno no entiende de repente cuando dicen Pablo VI
que advertía que el humo de Satanás estaba entrando en la iglesia, pero no frenó a tiempo un concilio que, si vamos al caso para el católico, estaba emulando el mismo rito de un credo protestante. El rito era el mismo. De hecho, y ya que le gusta a mucha gente el ejemplo gráfico de color simbólico, vean las iglesias tradicionales, cualquiera iglesia tradicional. ¿Dónde estaba el altar? Al centro. ¿Y dónde estaba la sacristía? En el corazón de la iglesia. Y luego nunca falta el populista demagogo de izquierda que dicen ahora la iglesia es de cara al pueblo. No, es de espalda a Dios, no se confundan. Porque en tiempos pretéritos era el pueblo y el sacerdote todos mirando hacia Dios. Y hoy, ¿quién está al centro levantando las manos al frente de una mesa diciéndole, yo soy uno como ustedes, pero yo estoy acá arriba, ustedes allá abajo. Ustedes me miran a mí, al ser humano. ¿Y dónde está Cristo hoy para el católico que cree en la Eucaristía? En una pequeña habitación allá al costado. Hacemos una habitación a la izquierda de la iglesia, lo dejamos ahí al pobre, que no moleste, porque ¿dónde está el centro? En el hombre. En el ser que creyó que mediante la razón esto era posible. Hechos. Y todavía no he hablado de fe. Estoy hablando de descripción sociológica. Hoy, el centro de una misa católica es el sacerdote. Les gusta a quien le guste, o al que no le guste. La misa tridentina, sellada a perpetuidad por San Pío V, cismática. ¿Cómo una mujer se va a poner en velo? ¿Cómo van a hablar latín, el idioma universal? ¿Cómo se van a arrodillar? No, ahora hay que comulgar con la mano como si la mano de uno fuera digna para tocar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vas a comulgar arrodillado? ¿Cómo no te vas a arrodillar ante Dios? Hoy, ¿qué es lo que se hace? Se comulga de pie, con las manos, como si uno tuviese la par de Dios. Y luego son los que se quejan del relativismo moral, porque claro, es fácil apuntar hacia afuera, porque el feminismo, porque el ecologismo, porque el indigenismo. ¿Y dónde quedó la verdad? Este es el tema de fondo. La verdad en una habitación separada. Por eso insistí con este tema. Y yo sé que seguramente a más de uno le puede estar durmiendo o aburriendo el tópico. Sinceramente, cada uno sabrá cuáles son las preocupaciones que tiene en la vida. Yo lo único que digo es que me sorprendió enormemente cómo los católicos de buena fe, y con esto finalizo esta segunda parte, los católicos de buena fe, porque sé que hay muchos, y son la mayoría, de buen corazón, vino los tiempos de pandemia y no pocos dijeron vamos a cuidar la vida. De hecho, nada más católico que morir martirizado por la fe. Todos los santos de las primeras generaciones murieron martirizados por la fe. Pero de repente en un mundo posmoderno que tiembla ante la muerte, porque no tiene sentido de trascendencia, ven la muerte y se acobardan, porque se dan cuenta que viene la revolución del eterno presente, sin pasado y sin futuro. Por eso, atacar al sínodo de Alemania es atacar al emergente, al síntoma, no a la enfermedad. La enfermedad es el modernismo. El católico que no posee una razón de trascendencia, por eso le teme a la muerte, porque si fuese real que vamos a morir a causa de esta o de aquella otra enfermedad, qué mejor que morir con los sacramentos. Lo digo yo que terminé en la comisaría por ir a misa en clandestinidad. Pero no íbamos a dejar ir en misa en clandestinidad. Nosotros los cismáticos, los que estamos de rodillas y rezamos en latín. Pero al menos sabíamos en qué condiciones íbamos a morir. Y les puedo asegurar que ninguno de los que íbamos a esa iglesia falleció. Cada uno sabrá cómo interpretar los datos. Lo real es que el sínodo de Alemania busca, y en esto sí creo que hay un punto de conexión que siempre saben que mi fuerte ha sido porque es la tesis de mi libro, El ecologismo, pero en este punto sí hay un punto de conexión claramente marcado por lo que viene a anticipar a las dos preopinantes, que es a quién sirve este sínodo. Pero para hablar de la ONU voy a esperar el tercer tópico. Lo único que marco es el celibato, el ministerio de la mujer y finalmente lo que es una suerte, no voy a tratar de ser cauto, voy a dejar en estos dos puntos que creo que son fundamentales porque no quiero entrar con una cuestión que puede costar una censura al canal presente. Pero todos saben que apunta a determinada ideología de la diversidad. Pero son tres temas emparentados a la concupiscencia de la carne, que lejos de ser un método de freno, es un método de abuso ideológico, aparte en contra del clero. Simplemente con eso termino. Gracias.
Hasta ahora, evidentemente, un buen inicio, o sea, mucho arsenal y mucha artillería en los primeros 30 minutos y de verdad estoy tratando, como dijo bien Horacio, de ser un buen oyente para poder hablar. No quiero abrir la boca sin saber mucho, así que antes de continuar, hay una pregunta que hicieron acá que, digamos, ya que le dije a los internautas que le iba a hacer participar, hay una pregunta interesante que me gustaría que Mamela, antes de proseguir, si es que quiere, lo puede responder, que es la siguiente, dice, los católicos, me refiero al de a pie en conjunto. ¿Podría evitar que Roma ceda? Pregunta Henry Díaz. Adelante, Mamela. Bueno, como bien señaló Cintia, hay que orar y ya se está haciendo, pero además sí, hay que entender a la iglesia como un ente vivo y por ende un ente de presión. Y en ese sentido me gustaría elevar el ejemplo de Brasil, y me encanta que nunca había visto tan enojado a Horacio, y estoy muy contenta. Justamente porque bueno, cada uno agrega su dosis, pero está bien, hay que vivir apasionadamente la fe. El 1 de mayo ha sido históricamente una fiesta comunista, ¿no? Y el 1 de mayo, y no es por limitarme a las tangentes como tanto advirtió Horacio, sino justamente por elevar un gran acontecimiento. Esta fiesta que ha sido históricamente comunista se revirtió en Brasil. ¿Por qué? Porque ahora la gente no tiene la libertad de trabajar por causa de esta pandemia. ¿Y qué pasó? Salieron no solo a defender a su presidente, que es Bolsonaro, que consagró a la nación al Inmaculado Corazón de... al Inmaculado Corazón de María, precisamente porque eso es lo que anunció la Virgen de Fátima que hay que hacer para defender a las naciones del comunismo. Entonces, dicho eso, que no fue ecumenismo, sino justamente diálogo interreligioso, fue el mayor representante de la fe católica, de los ortodoxos, de los protestantes, y gritaron a viva voz, Brasil no será un país comunista, Brasil es un país cristiano. Entonces, claro que tenemos incidencia y precisamente es una retroalimentación también. Nosotros animamos a nuestro clero y nuestro clero nos anima también precisamente a hacer estos actos de valentía. Algunos en secreto, como en la comunidad de Horacio. A mí, lamentablemente, la misa tridentina a la que asisto me queda lejísimos y si no puedo salir, no puedo ir. O sea, por ahí sería simbólico si voy caminando, pero serían como 3 horas de viaje. Por ahí venimos el próximo fin de semana, veamos a una peregrinación y ver cuántos patrulleros me interceptan en el proceso. Porque justamente ese es otro dato curioso. La misa tridentina no es admitida por todos los arzobispos. Y ese es otro tema. Entonces, como bien anunció Horacio, o sea, de hecho yo tengo amigos sacerdotes que me han llamado a decir, asegúrate de ir por las razones acertadas. Porque incluso dentro de los sacerdotes es incómodo la promoción de la misa tridentina. Y quien haya tenido la bendición de ir a la misa en latín y luego va a la misa del Novus Ordo, es otra cosa. O sea, es otra cosa, los cantitos. De hecho, tengo el privilegio de estar acompañando a un amigo en su conversión y fuimos a una misa Novus Ordo y cuando abre las manos así, toda la gente, le veo así y él me ve que yo estaba así como más solemne y a la salida me dice, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces le expliqué que, bueno, que los carismáticos son un poquito más eufóricos en su expresión y le digo, pero si te nace, o sea, hazlo, yo no lo voy a hacer. Entonces, como que, claro, como quien toma apuntes, me veía así a ver qué hacía, qué no hacía. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, claro que sí, tenemos un rol. Aquí Horacio nos dio tremendo ejemplo y justamente podemos pedirlo. Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI impulsó la misa tridentina. O sea, no como que sea la única, sino tener acceso a ella. Y si no lo hacen, preparar a los sacerdotes para que puedan hacerlo, animar a los que saben. Y, por ejemplo, la que yo asisto es en una casa privada, en una capilla, precisamente porque no es muy bien vista. Entonces hay que buscarlas, hay que encontrarlas, hay que impulsarlas. Y nosotros tenemos un fin de semana más en encierro, así que ver qué se puede hacer en 2 semanas. Y también hacer esos pequeños actos de rebeldía y que nos critique quien nos tenga que criticar, pero justamente elevar la verdad en este tiempo que todo es relativo y donde reina la mentira. Así que sí, anímense valientes y yo pido a tanto mis alumnos, amigos y en general
que recen por los que no podemos tomar la Eucaristía, y ese tremendo limitante que es, o sea, y el hecho que no hayan dicho nada, porque nos tienen encerrados los domingos, bueno, a la noche porque se emborrachan y se relajan, pero ¿por qué no puedo salir a mediodía y a la mañana? Y el hecho que no hayan hecho nada, que no hayan dicho nada a la jerarquía eclesiástica, es un desazón tremendo. Cintia, adelante, dale con todo. Bueno, creo que otra vez redondo en lo mismo y quería hace ratito mencionarlo y va de la mano con todo lo que estamos viviendo ahorita, lo que mencionó Horacio de posmodernismo, y es que la fe es constante y no que esté muerta o que se haya quedado varada en algo atrás, sino que está viva, pero es constante y es congruente. Y no va a cambiar solo por el hecho de que quieran cambiarlo. Y otra vez redondo, porque bueno, yo me dedico a estudiar sobre el aborto, entonces sería tomando esto en cuenta de lo que estamos viviendo se está viviendo en Alemania, lo estamos viviendo en México, obviamente en tamaños diferentes, y ahorita está resonando en Alemania por lo que sacaron en el Vaticano de la noticia que no se iban a bendecir las uniones entre homosexuales, pero es lo mismo de querer reformar la Biblia o querer cambiar las cosas a comodidad del hombre, olvidando que el hombre está hecho para regresar a Dios y para tenerle este culto a Dios y para tener una relación con Dios que sea propia y que sea adecuada. Y ya llega un momento donde ya somos bastante ridículos y queremos que todo sea súper conveniente para nosotros, de, bueno, es que si no vienen a mí, yo no voy, yo no me acerco. O si si la Biblia no me da una cachetada a mí, entonces no la voy a leer. Y es una pena, yo no sabía, Mamela, lo siento mucho, que no has podido ir a misa. Para mí es algo que hace tiempo que pude regresar a misa y a comulgar y a la reconciliación, y otra vez, de hecho, la siguiente semana mi hermana va a hacer su primera comunión, entonces, qué triste que haya gente que hoy que no respeten la libertad religiosa de algo tan simple y cero riesgoso que es asistir a misa, asistir a un culto religioso. Digo, es lo que nos mueve a los cristianos, acercarnos a Dios, y tristemente hay gente que ni siquiera van a abrir las puertas, porque en México lo estamos viviendo, van a abrir las puertas de las iglesias y va a haber gente que ya se acordó y ya se olvidó de asistir a misa todos los sábados o todos los domingos o todos los días. Hay gente que ya no lo va a seguir haciendo por comodidad, y va lo mismo con la de Alemania. Les es más cómodo vivir en una vida desordenada, una vida de pecado y una vida lejos de Cristo, pero extrañan un poquito de lo positivo, de los placeres de seguir a Cristo. Pongan ustedes que los favores que te hace, digo, entre comillas favores, porque Dios no es un genio que te hace favores cada vez que tú lo pides, pero hay cosas que vemos desde hoy muy, muy, muy buenas, muy positivas, que es ser cristiano. Y obviamente quieren lo bueno, pero no quieren seguir las cosas que a lo mejor les es más difícil. Es como aquel que dice, ok, yo soy cristiano, pero no vivo en castidad y no vivo en pureza y hago lo que quiero con mi novio o con quien pegue primero. Es lo que estamos viviendo ahorita en México y se sigue viviendo en muchos lugares, y es, a uno les ofende algo que dice la Biblia o que dice la iglesia y vamos a hacer nuestra propia Biblia, o nosotros vamos a crear lo que tú quieras. Sería tan ridículo como querer quitar el quinto mandamiento, no matarás, solamente porque las aborteras ya no quieren sentirse ofendidas por el hecho de que están incumpliendo algo que viene siendo de la iglesia y seguirá siendo, porque otra vez la fe es congruente, es constante y es viva, pero permanece. Entonces, no debemos dejarnos llevar por estas cosas, y este es un llamado a que todos vivamos en esa congruencia y en esa búsqueda de Dios y de la verdad, y solamente así vamos a poder vivir en esa plenitud que ni siquiera puede explicarla con suficientes palabras, porque es querer encasillar a Dios en meros adjetivos, pero no podemos crear a la iglesia y querer tener la religión moldeada a nuestro favor.
Y en este caso lo estamos viviendo y mucha gente lo va a seguir viviendo hasta que entiendan lo que es vivir cerca de Cristo. Eso es todo. Fantástico. Horacio, adelante. Bien, muchísimas gracias a todos los preopinantes por allanar el camino y poder indagar en algunas cuestiones, particularmente las cuestiones que hacen al Sínodo de Alemania, que ha sido el tema por el cual hemos estado convocados hoy día. Y sobre este punto, volviendo al Sínodo de Alemania, voy a hacer un par de aclaraciones que quizás sean pertinentes. ¿Por qué es importante atender al modernismo? Porque el modernismo pone el foco en el hombre y no en una entidad superior y creadora. Cada uno sabrá luego cuál es la verdadera fe. Es un camino en el cual yo no puedo indagar porque no soy digno a decirle a otro, vos debés vivir esta fe. En todo caso, uno puede invitar a la conversión, pero ni el propio Cristo convirtió forzadamente. Sí me parece que es prudente notar cómo está tan enquistado el vicio del modernismo, que cuál es la principal falacia por la cual a uno se lo ataca. Vos no me puedes decir qué es bueno, qué es malo, porque vos tenés tal o cual defecto. Si Mamela usa una bandera X, si Brian dijo tal palabra en una conferencia, si Cynthia tiene una planta en su fondo, si Horacio hizo tal o cual cosa. Es decir, pareciera que el bien o el mal dependen de Brian, de Horacio, de Mamela, de Cynthia. Pareciera que no hay un parangón superior que permita cuantificar lo bueno o lo malo, independientemente de los vicios, apegos desordenados, pasiones, caídas que tenga cada uno. Entonces, esto es importante porque esa forma mediocre de entender la vida, ¿por qué es mediocre? Porque se centra solo en el hombre, no ve más allá, es inmanente, no es trascendente. Eso es un vicio muy atado al día de hoy. Y les puedo asegurar que es constante. Cuando uno habla de religión, nunca falta el mediocre que está más preocupado en ver la vida de uno que en ver el orden superior al cual uno alude. Esto es común y en ese sentido yo siempre he marcado, hemos visto, tomo el ejemplo de Mamela que está aquí presente, voy a hablar de alguien que está presente, constantemente se ven ataques espurios, faltos de dignidad, atendiendo cuestiones intrascendentes en vez de ver la verdad que esboza tanto en sus bocas como en la de Cynthia como en la de Brian. Eso lo quiero aclarar desde ya. Volviendo al sínodo de Alemania, es como que son tan similares por los cismáticos que me he confundido ya, creo que por cuarta vez. Uno debería preguntarse acaso, si es que acaso el Vaticano en este punto desea convertir a la ONU, o si acaso la ONU ha convertido el Vaticano. ¿Por qué planteo esta idea? Solamente por citar 3 nombres. Yo podría pensar en este momento a Monseñor Sorondo, quien plantea nuevas formas de solidaridad y él mismo aclara que se debe trabajar desde el Vaticano hacia la inclusión fraternal, la integración y la innovación, pero uno cuando ve esos documentos casi como Fratelli Tutti pareciera que está más puesta la mirada en el mundo y la fraternidad, cada uno sabrá a qué espacio de logia me refiero específicamente, o si está puesto en Cristo. De hecho, tendrían que fijarse cuántas veces ha mencionado Cristo en Fratelli Tutti, por dar un ejemplo concreto. Pero también llama soberanamente la atención, o al menos nos hace mantener cierto espíritu de prudencia, cuando se ve quienes están interactuando actualmente como agentes de la ONU dentro del Vaticano, particularmente el ambientalista John Schellenberger, creo que se pronuncia así el apellido, que es un ambientalista, y el economista Jeffrey Sachs. Y ambos tienen una lectura del mundo muy similar a la que poseyó Paul Ehrlich cuando escribe La bomba demográfica en 1968. Sobre Paul Ehrlich y la bomba demográfica no me voy a explayar porque sobre dicho personaje yo le dedico un capítulo entero en mi libro. Sí me interesa mantener esta idea de una iglesia que en un determinado punto de la historia, particularmente en el siglo XX, ante la denuncia que ya marca San Pío X, decide abrazar al mundo, abrirle las puertas al mundo, actualizarse y congraciarse con el mundo. Y lo cierto es que no se puede servir a 2 señores. Y uno no viene a servir al mundo, uno no viene a pertenecer al mundo. Y cuidado que acá hay un vicio muy común. Muchas veces a mí me han preguntado,
¿por qué desde hace un tiempo, particularmente desde que hice la confirmación hace poco, no hay prácticamente fotos mías en redes sociales? Y le digo, porque la red social es una herramienta digital. Me interesa llevar un mensaje. Yo no pertenezco al mundo, no me interesa pertenecer al mundo. Pobre de mí si deseara pertenecer a este mundo luego de haberme confirmado. Porque ¿qué hay en el mundo virtual que me ofrezca alguna verdad? Si es una competencia de selfies y de ver quién muestra más al mundo, que soy más inteligente, que soy más bonito, que soy más fuerte, yo voy a desaparecer y este mundo va a seguir funcionando exactamente igual. Y en 2 días se van a olvidar de mí, salvo para mi familia, particularmente a mi hija. Ella va a ser la única que va a quedar conmigo hasta el final de los tiempos, y Cristo. Eso es la única certeza. Entonces, en un punto, es prudente volver a San Pío X, porque muchos, incluidos católicos, hemos caído en la vorágine del modernismo, en la vorágine de creer que desde la palabra y la ciencia alcanza, cuando en el modernismo, si algo lo caracteriza al hombre, es que el verbo es lo creador. Entonces, el discurso crea la realidad. Yo me autopercibo hombre, yo me autopercibo mujer, yo considero que un animal equivale a un ser humano, yo percibo que no existe nada que pueda no vencer el intelecto, entonces aparecen las transnacionales, el transhumanismo, los transgéneros, porque el hombre crea, ya el hombre no es creación, es un hombre creador, y todo lo que pueda ser imaginado puede ser desarrollado. La moral, la ética, es simplemente un condimento que le han puesto algunos conservadores para limitar la libertad indefinida y el progreso sin límites. Esta es la esencia del modernismo. Y esto es lo que lamentablemente la Iglesia en un punto ha transitado. Esta idea de la democracia, esta idea de nos abrimos a las mayorías, abrimos las puertas, y cuando abrieron las puertas no es que ingresaron más personas al rebaño de Cristo, sino que los pocos que quedaban se fueron. Y bienvenido que así sea, porque al final de los tiempos seremos pocos los que queden en pie. ¿Y por qué lo digo? Y quizás yo no sea el más digno para hablar en este punto. Entonces voy a retractarme, voy a decirlo como debe decirse. Van a ser pocos aquellos que queden en pie al final de los tiempos. Un dato no menor, según las profecías de San Malaquías, aquí termina la iglesia tal como se conoce al día de hoy. Como un dato, cada uno lo puede repasar, digamos. Pero sí me interesa este punto. ¿Por qué? Volviendo a un tema teológico, para que ya que se está tocando el tema de la religión, dice la Biblia, particularmente en el Evangelio según San Mateo, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La fe, cuando se tuvo en la tradición, la fe de siempre expandió el imperio hispánico, desde Filipinas a California, la misma lengua y el mismo credo. Cuando se quiso abrazar al mundo, empezaron los focos irruptivos. Resulta que en las Amazonías ya se le empezaba a rezar a la Pachamama, el Ministerio de la Mujer aparecía en Alemania, de repente en Argentina, a causa de Leonardo Boff, aparecía la Teología de la Liberación con el padre Mujica, y de repente en partes de Perú aparecía un camino ecuménico con el ecologismo, y en México aparecía un coqueteo con el feminismo, porque cuando ya hay poco, lo poco que hay se les quita. Cuando se pierde la fe, la poca fe que queda se empieza a quitar, y cuando hay, se multiplica. Por eso es importante ver los errores del modernismo, porque cuando se abrazan las primeras cuestiones incipientes del modernismo, que luego pueden desembocar o no en el Segundo Concilio Vaticano, es una discusión aparte en que yo no voy a ingresar en este punto. Pero lo cierto es que esto es un proceso de reforma que ya venía desde el siglo XX. Entonces, para no extenderme, porque sé que puede ser un poco engorroso este tema, sí quería marcar este punto específico. Miren, y con esto finalizo. ¿Qué es lo que sucede en el Sínodo de Amazonías? La poca fe que se tenía dentro del clero se empieza a disipar en focos y se cumple una visión profética de los evangelios. Y sin embargo, fíjense en ustedes que en la tradición fue lo que permitió constituir el imperio. Porque detrás de toda cultura existe siempre una religión. Y uno va a creer que es solamente la religión católica. No,
De hecho, Oriente se constituye a partir de una religión. Francis Bacon quiso reemplazar a Dios por la ciencia. Robespierre quiso reemplazar a Dios por la razón. Siempre existe un punto de inflexión de la cultura que lo toma de la religión, el axioma principal de la moral. Ahora bien, cuando esa moral es única, uno iba desde la Baja California hasta, por dar un ejemplo, Filipinas, y era el mismo credo, era la misma oración, era la misma fe, era la misma ética, era la misma cultura. Ahora, lo que ha sucedido, que en este proyecto del globalismo se disgrega, porque cada uno posee su propia fe, cada uno constituye su propia moral, cada uno constituye su propio rito, cada uno constituye su propia forma de entender la religión, y entonces luego dicen, ¿cuál es el problema si yo a mi Dios le rezo en español y vos en latín? El problema es que está siendo funcional a la disgregación, porque lejos de mantener la tradición, cada uno la empieza a adaptar de acuerdo a su comodidad. Y en última instancia lo que sucede es que tarde o temprano va a quedar una religión. Cada uno sabrá, la religión de Dios o la religión del mundo, que es el globalismo. Porque curiosamente, los mismos que dicen, a mi Dios yo le rezo en cualquier idioma, luego sí se adaptan al mundo para utilizar las mismas monedas y el mismo lenguaje de programación, los mismos productos, los mismos bienes, los mismos servicios, a ellas no cuestionan. Y es curioso cómo a las grandes transnacionales y los metacapitalistas que financian estas ideologías, una obediencia debida. Ahora, a Dios lo adapto a mi conveniencia. Hay que ver a quién está sirviendo uno realmente. Hay que ver realmente cuando uno hace un ejercicio retrospectivo de decir, y esto lo hago como última crítica y quiero que no se tome a mal, sino como un llamado a la reflexión. Les vamos a dar un ejemplo. ¿Cuál fue el primer mandato divino? Porque esta es la tesis principal de mi libro. El primer mandato divino fue, reproduzcanse. Ahora, ¿qué es lo que llama a hacer el feminismo y el ecologismo mancomunadamente? Tesis de mi libro. No reproducirse. Fantástico. Ahora, vamos al punto. ¿Cuántas referentes feministas conocen, feministas también, pero no excluir a nadie por una cuestión inclusiva, conocen que sean padres y madres de muchos hijos? Nómbrenme y van a decir, no hay muchos. Bueno, vamos al espacio pro vida. ¿Hay una diferencia sustancial? Porque lo que yo veo es una carrera de likes, reproducciones, fama, seguidores, mundo virtual, mundo digital. Y claro que estamos del lado correcto, lo que estamos al frente del feminismo. Yo no lo discuto en ningún momento. Ahora estamos del lado de la verdad. Eso es cierto. ¿Estamos cumpliendo con la verdad o estamos dentro del sistema? ¿Qué es lo que realmente quiebra el sistema? ¿Humillar al que piensa distinto en un debate? ¿O quiebra el sistema de decir, el sistema me quiere una unidad atomizada y consumista? ¿Yo qué hago? Un autito familiar, unos mates y salir a caminar con mi hija y ir rezando el rosario los domingos con ella. ¿Qué quiebra el sistema? Entonces, esto no es que yo me pongo como referente, porque siempre, claro, intelectuales, Mamela, Agustín Laje, Miklos Lucas, intelectuales. Referentes y ejemplos de vida, Mamela, Brian, Cintia. Yo estoy hablando por ellos, no por mí. Soy el peor referente que puede existir, porque obvio que me digan referente, no soy ejemplo de vida y no soy intelectual. Pero la verdad, descriptivamente, hagan de cuenta que esto lo dice un perro. Viene un perro y les dice, ¿cuántos referentes pro vida conocen que sean padres de familia, madre de familia, con 8 hijos, que cuando van a tener hijos, en vez de decir, voy a tener hijos de acuerdo a lo que Dios quiera? ¿Y cuántos conocen que digan, voy a tener 2, así le proveo la mejor educación, los mejores juguetes, el mejor confort económico? Cuidado con creer, porque la iglesia cayó en esta trampa, lamentablemente. En esta trampa del materialismo y de abrirse al mundo. Y lo del sínodo de Alemania es un síntoma, pero la enfermedad ya la describió bien San Pío X. Perdón si me he extendido y espero que nadie se haya sentido agraviado por una simple apreciación. Honestamente, digamos, ya hemos llegado a nuestra hora, más de lo que incluso pensamos, pero honestamente quiero cerrar diciendo de que he aprendido y he dedicadome a escuchar a todos ustedes, a cada uno de sus puntos. He aprendido muchísimo y quiero por mi parte cerrar, ¿verdad? Porque les quiero dar por lo menos 30 segundos o el tiempo que ustedes quieran explayarse para hacer sus conclusiones finales y cerrar, de que lo que se ha hecho con el mundo, por lo menos con toda esta tesis del modernismo que durante esta 1 hora Horacio lo desarrolló, es que en pocas palabras se le redujo a Dios. Se le sacó de las academias, de los institutos, de la escuela, de los colegios, de los estamentos públicos, de todo lado. ¿Para qué?
bajo la excusa de que se pueden ofender los de otra religión, se pueden ofender estos, aquellos, y a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que hemos dado lugar al secularismo. O sea, reemplazamos al cristianismo por otra religión, pero la gente tiene en su cabeza que religión es solamente cristianismo y no es secularismo, solamente que es una religión no espiritual, pero lo es a fin de cuentas porque tiene las mismas características que una religión, por así decirlo. Así que, por mi parte, eso nada más quería agregar y le quiero dar sus últimos 30 segundos o un minuto o lo que quieran ustedes para hacer una conclusión final y cerrar. Mamela, adelante. Bien. Bueno, englobando lo que vimos hasta ahora, hay que entender los paralelos entre lo que existe y lo que quieren destruir. Y muy importante señalar, progreso y progresismo no son sinónimos, sino que son antónimos. El progresismo es el paso progresivo hacia el totalitarismo. La destrucción de la familia, ¿qué nos va a llevar? Al tribalismo. La destrucción de la vida como un valor, ¿a qué nos va a llevar? Al sacrificio. Entonces, los que nos llaman retrógradas nos quieren volver, en el caso del continente americano, 500 años atrás. Con el debilitamiento de la figura del Padre Celestial, viene el enaltecimiento de la Pachamama. Y si tenemos una religión que rinde culto al planeta, el sistema político que le corresponde es el globalismo. Entonces, hay que entender cómo va de la mano la destrucción de la feminidad y consigo de la maternidad. El debilitamiento del credo por la suplantación del culto al planeta y consigo el sacrificio humano que deviene de la destrucción de la maternidad. Entonces todo esto va de la mano y en eso indaguen y perdónenme de antemano su vista de los horrores que van a ver cuando vean María 2.0, que son estas feministas que están aplicando su versión de Lutero en Alemania. Dicho eso, lo que dijo Horacio, y es un mea culpa súper importante. Yo, Dios mediante, sí quiero tener pronto una familia, pero no es así nomás. Y a ver si los pretendientes con esto se animan. Porque bueno, como dice mi mamá, esperan hasta tener la casa y terminan teniendo la casa vacía. Así que no pretendamos que una lógica materialista sea la que establezca lo que brinda una familia. Muy por el contrario, en el tiempo de los abuelos decía que el niño viene con el pan bajo el brazo, precisamente porque la paternidad es la mayor inspiración para la prosperidad de la familia. Entonces, dicho eso, estamos llamados, como bien señaló, a ser fructíferos y multiplicarnos, y hay que ver que al final del día lo que se divide en corrientes ideológicas es ver al humano como el problema y por ende controlarlo, diezmarlo y someterlo, o ver al humano como la solución mediante la innovación y la esperanza que brinda cada vida que nace, como en la mayor aspiración en lugar de la maldición descartada que nos impera hoy. Así que defendamos la vida, seamos fructíferos y defendamos nuestra fe, porque justamente la verdad es más importante que nunca frente a esta desestabilización que nos produce vivir no solo en el engaño, sino en la duda. Necesitamos más certezas. Mamela, no te preocupes que padrinos de sobra vas a tener. Adelante, adelante, Cintia. Gracias. Bueno, solo queda agradecerte por el espacio y por la invitación. Para mí fue un honor, es la primera vez que trabajamos juntos, pero obviamente, si Dios permite, van a haber muchas más. Para mí, Horacio, también es un gusto estar aquí trabajando. Y lo único que me llevo de esto, que los quiero invitar a ustedes, es a que busquen la verdad. Y buscar la verdad los va a llevar a Dios y los va a llevar a entender que el humano es el fin y de ninguna manera ningún humano va a ser nunca un medio. Entonces, igual complementando lo que decía Mamela, el humano es el fin y nuestro propósito es enaltecer esto y relacionarnos con Dios, y mediante la verdad podremos conocer a Dios y podremos ser, ya lo he dicho 1000 veces, pero podremos ser felices y va a ser un mejor mundo. Y recalcar, metiendo otro tema, pero hoy las lecturas del día hablaban sobre amarnos unos a los otros, y es algo a lo que nos invita Dios, y procuro mencionarlo siempre. Cuando aprendamos y entendamos quién es el amor y de dónde viene el amor, entenderemos cómo debemos amar al otro y cómo debemos amarnos a nosotros mismos, y vamos a evitar todos estos problemas que estamos viendo hoy en día, que son el hedonismo, el feminismo,
el marxismo, que es la raíz incluso de algunas de estas cosas. Vamos a dejar de ver el globalismo y otras mil cosas. Ustedes saben que hay mil cosas de las que podríamos hablar, pero cuando empecemos a entender de dónde viene el amor, quién es el amor y cómo podemos vivir el amor, vamos a hacer una mejor sociedad y ahora sí es que vamos a poder vivir tranquilos y en paz y en Dios. Vivir en amor es vivir en Dios y buscar la verdad es llegar a Dios, y les prometo que si la buscan y le piden a Dios para encontrarla, la van a encontrar. Poquito a poquito es un camino, pero los invito a buscar la verdad en cualquier lugar, porque la fe no está peleada con la razón, sino que la fe es un complemento de la razón y nosotros estamos llamados a vivir en la fe, en la razón y en Dios. Entonces, creo que ya lo dije bastante y estoy redundando, pero otra vez, muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten, si quieren ahondar un poquito en estos temas conmigo, me pueden mandar mensaje. Para mí siempre es un gusto platicar de esto, porque de esto vivo y para esto Dios me llamó. Y ahorita tengo 21 años, tristemente todavía no estoy llamada al matrimonio, pero pronto vamos a esperar que mi novio en algún momento en el futuro así sea, pero hoy me toca hacer esto, a lo mejor el día de mañana me toque ser madre de 8 o 10 hijos y a lo mejor ya no me dedico al movimiento, sino a mi propia batalla dentro de mi casa en la cultura de la vida aquí mismo. Y es algo admirable de Horacio, que no debemos dedicarnos a todo el tiempo. Con el simple hecho de estar educando a su hija, ya está haciendo algo increíble y está siendo ejemplo para muchos. Y es algo que todos en nuestras casas tenemos que hacer. Yo no teniendo hijos, a lo mejor con mis hermanas, pero todos estamos llamados a ser parte de esta cultura de la vida y a entregar este mundo y transmitir la verdad. Una vez que entiendes un poquito la verdad, puedes empezar a compartirla y llamar a otros a ellos. Listo. Adelante, Horacio. Bueno, ya para finalizar y no ser tan extensivo, realmente es siempre un desafío tener que hablar luego de tantos intelectos como el de Mamelo o el de Cintia, porque ¿qué queda por decir cuando ya todo se ha dicho? Entonces vamos a recalcar algunas cuestiones. En primer lugar, quiero recalcar enormemente el agradecimiento, no solo a Brian, que es un amigo, y insisto, la palabra amigo no va para cualquier persona en la vida, es un gran amigo, compartimos esta lucha desde hace tiempo, a toda esa hermosa audiencia, particularmente a Fernando de Liberalismo Somalí, que me acompaña siempre y me ayuda incluso en cada vivo que yo tengo, es un guerrero cultural nato, con él recuperamos las Malvinas y volvemos porque realmente es un gran luchador, a Susana Davos y Henry Díaz. Y quiero rescatar algo que siempre Mamela ha marcado muy bien y lo veo también en el enorme corazón de Cintia, que es el sentido de misericordia. Porque a veces yo sé que uno a veces, quizás propio de todo varón, está este sentido de dureza, de ser más rígido, más estricto, pero quiero aclarar, hoy de repente una mamá soltera que ante todas las tentativas del mundo decide no abortar, hoy de repente un papá que le da el ejemplo al hijo a decir, me dieron mal el vuelto, voy y lo devuelvo. Pequeños gestos van a cambiar el mundo. Lo mismo pasa con la fe. Hoy de repente una persona que rezó un rosario y no lo subió a Instagram, no lo hizo para ver cuántos más corazones iba a recibir, sino lo puso para Dios. Y esto no es una crítica al activismo en redes sociales, porque sirve. De hecho, el ejemplo vaya que conmueve y vaya que genera cambios genuinos en tantos corazones. Pero uno lo que intenta hacer es no caigamos en creer que todo se reduce a lo que se ve, porque la fe no es algo tangible, no es parte del mundo sensible, aunque los milagros sí obran en este mundo sensible, y les doy fe, por mi propia existencia, que Dios escribe derecho en renglones torcidos, porque no hay vida más torcida que la mía. No hay vida más descarriada que la mía, y he tenido grandes bendiciones y milagros, como es, por ejemplo, mi hija. O sea, Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Esto qué significa? No hay que perder la esperanza. No hay que ser un pusilánime que se deja vencer por el mundo y por la vida. Sino uno tiene que entender que si todos los días tenemos la oportunidad de intentar hacer las cosas bien. Y si las hacemos mal, porque somos imperfectos, bienvenido sea. Es como en el boxeo cuando alguien cae noqueado. Y yo tengo varias peleas encima, tarde o temprano todos caemos. El tema es cómo te levantas. Por eso, ya para finalizar, además de haber agradecido enormemente a todos, sí me gustaría, de ser posible, que simplemente les resumo en mi humilde entender
y cada uno sabrá entender si deben buscar o no algún libro o alguna obra. ¿Qué es lo que voy a intentar decir? ¿Saben qué es lo que ha sucedido con el Sínodo de Alemania? Lo que ha sucedido con el Sínodo de Alemania es que nuevamente el Rin y el Tíber caminan mancomunadamente. Ambos ríos llegan al mismo afluente. Eso es lo que ha sucedido una vez más con el Sínodo de Alemania. Cada uno luego sabrá cómo interpretarlo. Muchas gracias.